El tema a abordar es las nuevas territorialidades impuestas por el capital global y las desigualdades territoriales, particularmente la localización en lugares de frontera y las tensiones binacionales. Para comenzar a comprender este tema, desarrollaremos algunos conceptos básicos, como lo es la globalización, ¿sí?, la cual constituye un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Y es precisamente este término, ¿sí?, de globalización que surge por primera vez en un libro que se llama La aldea global, de Marshall McLuhan y Bruce Power, ¿sí?, quienes proponen un marco conceptual detallado en cuyos términos pueden comprenderse los avances tecnológicos de aproximadamente las últimas 3 décadas. Y según ellos, la llegada de la globalización no sería gradual y equitativa en todas partes, ya que no es un hecho social reciente, sino que se viene gestando desde hace siglos. Se podría decir inclusive que desde el mismo inicio de la humanidad. Entonces, la globalización es el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Es en este sentido que las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones, de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. La ruptura de las fronteras en términos económicos de comunicación generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios hasta entonces limitados hacia otros mercados distantes y emergentes. Así podemos observar cómo el proceso de globalización ha modificado la forma en la que los mercados de los diferentes países interactúan. Por supuesto, el impacto de la globalización en aspectos económicos como el mercado laboral, el comercio internacional, los políticos, como la integración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, el acceso a la educación, tecnología, entre otros, varía en función del desarrollo de cada nación. Por un lado, este proceso tiene muchas ventajas, ¿sí?, como la circulación de bienes y productos importados, contribuye a la disminución de la inflación, el aumento de inversiones extranjeras, potencia el área de comercio internacional, propicia mejores relaciones con otros países, así como enriquecedores procesos de intercambio cultural y el desarrollo tecnológico. Respecto del anterior, donde dice propicia relaciones con otros países, así como enriquecedores procesos de intercambio cultural, también puede llegar a verse como una desventaja. ¿Por qué? Porque en este proceso de intercambio cultural se apropian también muchas costumbres y tradiciones extranjeras, o inclusive se produce algún tipo de pérdida de la identidad regional, de la identidad nacional, ¿sí? Entonces, comenzando con las desventajas, la riqueza se concentra en la mayoría de los países desarrollados y un gran porcentaje de las inversiones internacionales van a las naciones en desarrollo, lo cual repercute en un aumento del número de personas que viven en una pobreza extrema. Inclusive hay algunos economistas que sostienen que en las últimas décadas la globalización y la revolución científica tecnológica, responsables de la automatización de la producción, son las principales causas del aumento del desempleo. El siguiente término a desarrollar es el Estado, ¿sí?, entendido como la organización humana que abarca a la totalidad de la población de un país, una estructura social, política y económica, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Esto equivale al conjunto de atribuciones
y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones al término usado también para referirse a una nación como un todo. Por ejemplo, el Estado argentino. Para que un colectivo humano organizado sea reconocido como Estado, debe tener ciertas condiciones, ¿sí? Y también tiene que tener el reconocimiento internacional de sus pares. Todos entonces estos estados tienen que contar con una capacidad de exteriorizar su poder, es decir, lograr el reconocimiento, ya sea por la fuerza del reconocimiento de sus congéneres. También institucionalizar su poder quiere decir que tiene que tener instituciones coercitivas que mantengan el orden y consoliden los métodos de sucesión en el poder político. Administrar también una identidad colectiva, ¿sí? Los pobladores tienen que sentirse parte de un todo organizado y un mayor que sus propias individualidades o familias. Deben compartir una tradición, símbolos patrios, etc. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, quienes además deben poseer un territorio y una frontera que delimite su área de soberanía y ejercicio de la ley, que debe contar además con instituciones firmes, duraderas para la vida en sociedad, ¿sí? Así como también las autoridades para regirlas y los métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio, quién poseerá autonomía y fuerza para ejercer y defender sus decisiones, ¿sí? No existe ningún Estado si otro toma. En cuanto al neoliberalismo, es un modelo de política económica de énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía, defendiendo el libre mercado capitalista como el mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Tecnocrático es el uso excesivo de técnicas y metodologías, y macroeconómica es el análisis de grandes conjuntos económicos que afectan a los hogares, empresas y mercados. En sí, el neoliberalismo favorece la privatización de empresas y de servicios que estaban en manos del Estado o del sector público, bajo la premisa de que el sector privado siempre es más eficiente. El objetivo siempre es reducir el gasto social, también como propiciar la libre competencia de las grandes corporaciones, obviamente, y de debilitar y desintegrar los sindicatos. También considera que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación, por lo cual también deberían estar cada uno de los aspectos de la vida de la sociedad subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor dinámica en la economía. Y hoy en día es una de las corrientes ideológicas más extendidas en el Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Los principales ideólogos y promotores son von Hayek y Friedman. Los líderes políticos que siguen al neoliberalismo son Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Augusto Pinochet en Latinoamérica. Finalmente, hablamos de geopolítica, ¿sí?, que analiza los efectos provocados por la geografía física y la geografía humana sobre las relaciones exteriores y la política internacional. Así contribuye a comprender cómo se desarrolla la política a partir de las características geográficas de una región. Así, cada acontecimiento político y las consecuencias mantienen un vínculo estrecho con el espacio en el cual se producen, ¿sí? Cada poder político, de hecho, está vinculado directamente al espacio físico que determina el alcance de sus facultades. Es importante mencionar que más allá del ámbito estatal, la geopolítica también tiene relevancia para las empresas multinacionales, ya que estas compañías establecen estrategias territoriales teniendo en cuenta la situación política y los efectos sobre los mercados.
Para finalizar, estudiamos el caso de la pastera Botnia, una empresa finlandesa, quienes se radicaron a la vera del río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos, a unos 27 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú. Vemos en la instalación de dicha pastera diversos elementos que se relacionan con los 4 conceptos mencionados anteriormente. Y nos referimos justamente porque los 4 están vinculados. Primero, el Estado, ya que son 2 estados justamente los que intervienen en este conflicto. El concepto de geopolítica interviene debido a que cada hecho político, cada movimiento político, cada acontecimiento político tiene una repercusión justamente en la geografía física. Por lo tanto, la decisión del gobierno uruguayo de instalar o aprobar la instalación de una pastera a la vera del río modifica el paisaje físico movido por el beneficio económico, dándole la explotación de un recurso natural o el perjuicio también de un recurso natural a cambio de un beneficio económico. Si se prioriza la economía, por lo tanto vemos ahí también la relación que tiene con el neoliberalismo. Y la globalización se ve relacionada con todo este conflicto debido a que es justamente una empresa finlandesa quien de alguna forma rompió una frontera en términos económicos, de comunicación, y le permitió instalarse en Latinoamérica.